Bienvenidos a Filmoteca 2.0, aquí en Dixo. Yo soy Arturo Aguilar y rápidamente es momento de ponernos un poco a mano con lo que la cartelera en nuestro país nos ofrece en estas semanas. En primer lugar, hablemos de un estreno de este fin de semana o de este jueves 5 de abril. Se trata de Habemus Papam del italiano Nanni Moretti. Se trata en verdad de una muy interesante y atractiva comedia sobre la elección de un sumo pontífice, de un nuevo papa en el Vaticano. Pero lo más interesante de este retrato es que Moretti logra humanizar a estos personajes tan icónicos, tan estereotipados, a este grupo de cardenales en cónclave reunidos, a través de una serie de situaciones de lo más mundanas y reales. El que se vaya a la luz, la capacidad o no de comunicarse, este retrato de, por supuesto, las formas que se deben de respetar en estos protocolos tan especiales, y al mismo tiempo llegar a profundizar en, después de lo que parece ser una batalla política por convertirse en el Papa entre cuatro candidatos, un hombre, un quinto del que nadie sabía, el cardenal Melville, resulta electo casi por unanimidad. A partir de esto, este cardenal Melville, ya elegido como papa, entra en una crisis de pánico en la que no es su fe la que es cuestionada, sino su capacidad para llevar a cabo las funciones que le tocan ahora como sumo pontífice. Y ahí es donde entra el juego también de Nanni Moretti como el psicoanalista que invitan al Vaticano a platicar con este nuevo papa para saber qué es lo que tiene, qué es lo que se pregunta, cuáles son las dudas que enfrenta, para tratar de hacerlo presentarse ante la feligresía, ya que cuando tiene que salir al balcón papal a presentarse, simple y sencillamente decide no hacerlo. Muy interesante la película, porque no se trata ni de señalar ni de cuestionar a la religión o a la fe, va mucho más allá, y lo que hace es cuestionar a estas personas, a estos hombres encargados de, ahora sí que definir la manera en la que se comporta una iglesia que es seguida por millones de personas en el mundo. Además una película que se atreve a hacer guiños y críticas interesantes a través del personaje de Nanni Moretti, de este psicoanalista, de ese absurdo que es que en el Vaticano sea posible encontrar medicinas que en Roma no, o que ahí la gasolina sea más barata, por ejemplo. A través de estos pequeños inteligentes diálogos se hace una crítica social muy profunda. En verdad una película muy atractiva, esta de Habemus Papam, sobre la elección de un papa y la crisis que enfrenta después a nivel personal este hombre elegido. Una película, como les decía, interesante, reflexiva, que utiliza este escenario de la Santa Sede y de la religión como un vehículo para hablar de otras cosas mucho más universales y que no tienen que ver con, en este caso, con la fe. En verdad, una película que vale mucho la pena. Busquen. Un comentario que debíamos y que nos habían solicitado ya en los últimos días a través de redes sociales y de correos era comentarles un poco de Juegos del Hambre. En este caso, los Juegos del Hambre, el estreno importante de las últimas semanas a nivel taquilla, una película de entretenimiento palomera que cumple apenas y a secas esa función. Y déjenme decirles por qué. Más allá de tratarse de una adaptación, aquellos que son lectores de la saga, que dicen que es una buena adaptación, que cumple en términos de lo que querían ver retratado, la verdad es que la película, como elemento independiente, vista como una obra por sí misma, nos queda a deber. Se asoma a temas muy interesantes, como es el de la violencia, como es el de un estado autoritario. Las referencias a películas parecidas es importante, como El Señor de las Moscas, por ejemplo, alrededor de niños organizándose o agrupándose, empezando a jugar los juegos de adultos. También referencias como a The Running Man, con Arnold Schwarzenegger, de la década de los 80, sobre estos concursos o programas televisivos que funcionan para mantener atento, cautivo a una audiencia, a una ciudadanía. Una película que en verdad se asoma a estos temas interesantes o los pone sobre la mesa: la crueldad, el sacrificio, los tributos o pagos, muchas otras, pero que no se atreve a meterse, solamente los pone sobre la mesa, pero no llega a ser
crudo como podría o analítico al fondo. Por ahí quizás a nivel actoral sí de destacar lo que logra hacer Jennifer Lawrence con lo poco que le dan para el papel en el caso de la película, y por supuesto Woody Harrelson, quien se lleva en esos momentos que aparece en pantalla la película con esa enorme naturalidad que le da a sus personajes. Una película que si bien divierte o entretiene durante esas 2 horas, sí es un hecho que nos queda de ver, podría haberse metido mucho más, y la carnita que muchos comentan existe, quizás solo se quedó en los libros y aquellos que la conocen pueden interpretarla, pero viendo solamente la película se queda realmente en lo superficial, en la parte de encima. Finalmente, para cerrar este trinomio de recomendaciones para esta semana, nos adelantamos una semana y les hablamos de un estreno que llegará el próximo 13 de abril a la cartelera nacional, y se trata de Días de Gracia de Everardo Couto. En este caso es la película que ganó hace tan solo unas semanas, hace casi un mes, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. No, que no ganó, perdón, que fue premiada con una mención especial dentro de este festival. Todavía seguimos sorprendidos de que no haya sido elegida. Él fue, Everardo fue reconocido como el mejor director, y Mariachi Gringo, perdón, fue la película premiada. Pero en este caso se trata de una película mexicana muy atractiva y muy interesante, tanto en su forma como en su fondo. Es la historia de la violencia en nuestro país y de cómo se va gestando a nivel social, de las funciones que tienen tanto las mafias, de los encuentros por el poder entre mafias y policías, las intenciones buenas y malas de cada uno de estos grupos, visto alrededor de periodos cada 4 años durante los mundiales, a los que se hace referencia el título de Días de Gracia, estos días en los que cualquier cosa puede pasar, todo el mundo está atento en otra realidad como es el fútbol para nuestro país, y a partir de ahí se hace una reflexión social de qué ha cambiado y qué no, cómo estos personajes, las circunstancias y los contextos de nuestra realidad definen las decisiones o los caminos que toman, y al mismo tiempo se trata de una pieza que invita al espectador a que se involucre en su armado. Es bastante complicado, no es tan sencillo ir armando bien las historias que corresponden a cada tiempo con cada uno de sus personajes, pero también se convierte en un interesante experimento narrativo. No es imposible seguirlo, sí es un poco complicado, pero que también entretiene y resulta agradable como una forma distinta de contarlo. De destacar la actuación de Tenoch Huerta como uno de los varios protagónicos de Días de Gracia. En verdad, una película mexicana que vale la pena ver, que pone temas serios en la mesa sobre nuestra realidad, sobre esta violencia y cómo se ha metido en parte de la sociedad de manera innegable hasta los cuerpos de poder y seguridad. Una película que no es fatalista tampoco, juega con varios mensajes, lo cual resulta también atractivo y sensato, no tratar de proponer posturas maniqueas o extremas alrededor de este polémico tema. Ahí están estos 3 breves comentarios de 3 películas que están o estarán en la cartelera en estas semanas, en estos días, y que los invitamos aquí en Filmoteca 2.0 en Dixo a que vayan a buscarlas ahora que tenemos esta resaca de pocos estrenos interesantes entre el mes de marzo y abril, esperando ya los estrenos comerciales de la temporada de verano. Nos vemos pronto, yo soy Arturo Aguilar aquí en Filmoteca 2.0.